Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Este es el reverendo Carmelo Martínez, que les saluda en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos estén disfrutando de la paz, de la gracia, de la bendición de Dios que nos llegó por medio de su Hijo amado Jesucristo. En esta hora estamos dispuestos a ser iluminados por la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribió su carta a la iglesia a los romanos. Esta carta se considera la catedral de la doctrina cristiana, porque es un tratado teológico profundo y muy abarcador, que contiene las verdades fundamentales más maravillosas de lo que es precisamente el Evangelio de Jesucristo y todo aquello que Él alcanzó para todos y cada uno de nosotros. Quisiera referirme específicamente en esta carta al capítulo 12, los versículos 1 y 2, donde dice precisamente: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, es la voluntad de Dios que todos y cada uno de nosotros comprobemos su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar esa buena voluntad de Dios? Primero, quiero que entendamos lo que significa la palabra comprobar. Sus raíces etimológicas latinas y griegas lo que implican es cerciorarse por uno mismo, pasar a verificar y a saber que es cierto, que es veraz lo que se está considerando. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros nos cercioremos por nosotros mismos en una experiencia genuina, donde nosotros tengamos la certeza de que ciertamente la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pablo dice que pidamos que seamos sabios y entendidos en cuanto a cuál sea su buena voluntad, la voluntad de Dios. Que la podamos comprobar, que nos podamos cerciorar, que podamos tener una experiencia genuina con Dios, para que sepamos que esa voluntad de Dios es perfecta, es buena, que lo mejor que nos puede ocurrir es que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. No es que nos digan que Dios es bueno, es que nosotros sepamos que Dios es bueno porque lo hemos comprobado en una experiencia propia. No es lo mismo que tus padres, que tus familiares te hayan hablado de ese Dios maravilloso, a que tú por fin lo conozcas, a que tú lo puedas comprobar, a que tú te puedas cerciorar, a que cuando hables de Dios tú sepas de lo que estás hablando porque le conoces, a que cuando hables de las bondades de Dios, de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, tú sepas con certeza de lo que estás hablando, y eso nos hará elocuentes cuando nosotros sepamos de lo que estamos hablando. Hablemos de ese Dios al que conocemos, de ese Dios al cual hemos podido comprobar, o el cual hemos podido comprobar con una experiencia viva, genuina. Nos hemos cerciorado nosotros de quién es Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? El apóstol Pablo está diciéndonos que Él nos ruega. Fíjense que no se impone el ejercicio que hace que comprobemos. Se nos ruega porque tiene que ser un ejercicio nuestro que sea por iniciativa propia. Nadie nos puede imponer que nosotros busquemos a Dios.
Nadie nos puede imponer esas reglas, esas normas. Todas esas cosas que nosotros hagamos para Dios, las tenemos que hacer porque surjan de nuestro corazón agradecido. Fíjense que Pablo, siendo un apóstol, no está imponiendo, está rogando, nos está llamando a que lo hagamos voluntariamente. ¿Por qué? Por las misericordias que Él ha tenido para con nosotros. En esta epístola, que es un tratado teológico maravilloso, se comienza hablando de la culpabilidad de todos los hombres, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también se nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque se está hablando en la epístola de cómo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él en esos primeros capítulos nos habla de nuestra culpabilidad, pero también de las misericordias de Dios, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y también establece claramente que ninguna condenación hay para nosotros, porque ciertamente la paga del pecado es muerte, dice en el capítulo 6, mas el regalo de Dios, aleluya, es vida en Cristo Jesús. O sea que se nos ha regalado el cielo, se nos ha regalado el perdón, se nos ha provisto de la oportunidad gloriosa de ser libres del pecado, de la muerte, para ahora comprobar que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que Dios es bueno porque nos perdonó en Cristo, y los que estamos experimentando ese perdón, esa relación con Dios, esa presencia del Espíritu Santo que nos ha sido dado para que nosotros tengamos, aleluya, esas arras o ese anticipo que dicen algunos teólogos que es como un pedazo del cielo que se nos ha entregado de antemano, para que sepamos precisamente que el contrato es bueno, que el pacto es verídico, es fidedigno y que ciertamente nosotros podemos confiar en él. Amados hermanos, es una bendición gloriosa. Entonces el apóstol nos está diciendo que por esas misericordias que se ha tenido para con nosotros, nos entreguemos, presentemos nuestros cuerpos, nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo ahí? Primeramente, que nos entreguemos en un sacrificio, porque es lo menos que podemos hacer, ya que se ha tenido tanta misericordia para con nosotros. En otras palabras, no por imposición, no por obligación, sino dando, aleluya, con alegría, como dice el apóstol, ¿verdad? Que lo que nosotros demos, no lo demos por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. En otras palabras, nosotros en reciprocidad a lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, entregamos nuestro ser a aquel que se entregó por nosotros para vivir para Él. La palabra que aquí se define o se utiliza, que es la de presentar, de lo que se nos está hablando es de consagrar, que nosotros presentemos nuestros cuerpos, o sea, todo nuestro ser, consagrándolos a Dios en sacrificio vivo. La palabra sacrificio es una palabra compuesta en el latín de sacra y officiere, que lo que significa es santo y oficio. O sea, que nosotros nos presentemos en agradecimiento a Dios por todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros en santo oficio. O sea, que nos dediquemos a lo santo ahora. Antes nos dedicábamos al pecado, antes nos dedicábamos a una vida que no tiene sentido o a una vida libertina, ¿verdad? Que no edifica, que no construye, y nos destruíamos a nosotros mismos, porque la paga de nuestro pecado es muerte. Pero ahora, por las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, lo menos que podemos hacer, según la paráfrasis al día de la Biblia, es precisamente sacrificarnos nosotros, darnos, aleluya, a la nueva vida, habiendo muerto a la vieja manera de vivir, como dice el apóstol, que nosotros nos despojemos de la vieja manera de vivir
que muramos al viejo hombre para vivir ahora una nueva vida. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos consagramos a Dios para vivir, aleluya, en ese santo oficio, o sea, dedicándonos al Señor, a una vida cristiana, a una vida de iglesia, a una vida de servicio santo, ¿verdad? Al santo oficio. Y también la palabra sacrificio nos habla de la ofrenda. Una ofrenda se quemaba y luego no podía ser obtenida nuevamente porque ya se sacrificó, ¿verdad? Como aquel admirante en Puerto Rico que quemó los barcos para no volver atrás. Nosotros ofrendamos nuestra vida y no la podemos volver a tomar porque ya no es nuestra, ahora es de Dios. Entonces, dice la palabra que ese es nuestro culto racional. En otras palabras, ese es el verdadero culto. No es decir aleluya, no es decir gloria a Dios, no es cantar meramente, no es tocar un instrumento, es ofrendar la vida. Cuando nosotros nos damos por completo, cuando nosotros matamos ese yo problemático, ese yo que nos ha lastimado tanto para ahora asumir ese otro yo que es conforme a Dios, esa nueva criatura, para vivir ese estilo de vida que edifica, que llena, que satisface, que nos hace ser, aleluya, plenos en esa vida plena, en esa vida abundante que el Señor nos vino a traer. Entonces nosotros comprobamos que realmente la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y entonces, al poderlo comprobar, porque nos cercioramos por nosotros mismos, debido a que nos estamos entregando a esa vida que es la que, aleluya, nos hace aptos para comprobar la voluntad de Dios, entonces verdaderamente comenzamos a disfrutar este evangelio independientemente de pandemia, de que la higuera no florezca, de que no hayan vacas en los corrales, independientemente de que estemos enfermos, independientemente de que nos queden días de vida aquí en la tierra, porque nosotros sabemos que Dios es bueno, que su voluntad es perfecta y que nosotros al partir de este mundo, si es que nos toca, nosotros tenemos una mejor vida, vamos a estar muchísimo mejor, como el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Decía que para él el vivir era Cristo y el morir le era ganancia, porque comprobó. Y todos los que hemos comprobado la vida del Espíritu, hemos sentido esa nueva vida en nosotros, hemos comprobado la buena voluntad de Dios, estamos tranquilos, aunque en ocasiones nos asustamos y en ocasiones, ¿verdad?, nos desanimamos, en ocasiones lloramos y en ocasiones nos entristecemos, pero hay una fuente, como decía el himnólogo, en nosotros, que está fluyendo, que está brotando, y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia nuestro Señor Jesús. Porque ciertamente hay algo en nosotros que es divino, que ha sido depositado por Dios en nosotros. Por eso el apóstol dice que nosotros somos un depósito, o que guardemos el depósito de Dios que está en nosotros. Así que, amados hermanos, este versículo, Romanos capítulo 12:1 y el versículo 2 nos hablan precisamente de morir para vivir, de dejar de ser para ser, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, que nosotros podamos entregar nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente en un sacrificio vivo para el santo oficio, para servir a Dios, porque es lo menos que podemos hacer, dice la paráfrasis, ya que se ha sido tan maravilloso con nosotros, que se nos ha dado vida cuando nos merecíamos la muerte. Lo menos que podemos hacer en reciprocidad para dar el culto que es lógico, que es lo que debemos hacer, es servirle por completo. Claro, aquí se nos establece que no es a medias, que no es una cuarta parte, que es, aleluya, servirle por completo a Dios con toda nuestra vida. Dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de dicho o de hecho, sea para el Señor, para glorificarle. Nosotros vivimos ahora para Dios, somos responsables en una vida aquí en la tierra como debe ser, como todo ciudadano, ¿verdad?, que debe someterse a las autoridades superiores y debe cumplir con todas sus responsabilidades. Pero en adición a eso, nosotros todo lo que hacemos, aún lo que
es parte de nuestra responsabilidad. Lo hacemos porque es para Dios, porque es para glorificar su nombre, porque es para darle gloria a Él. Y en ese sentido, amados hermanos, cuando nosotros vivimos 100% para Dios, es que realmente comprobamos. Si no estamos comprobando, si no nos estamos cerciorando por nosotros mismos, si no estamos teniendo esa experiencia gloriosa de esa bondad de Dios, que es perfecto servirle a Dios, que es lo mejor que nos puede suceder, entonces tenemos que verificar si verdaderamente nosotros estamos entregados por completo a Cristo o nos estamos entregando a media, o lo que tenemos es una experiencia religiosa. Así que si estás viviendo una vida muy diferente a lo que el Evangelio expresa que debe ser nuestra experiencia, verifiquemos, hagamos esa entrega completa de nuestro ser a Él. Volvamos a Dios, volvamos a esas primeras obras, a esa senda antigua de entrega, de dependencia de Dios, y nosotros seremos de los que comprueban que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena. Y cuando los demás que nos rodean ven la bondad de Dios en nosotros, ven cómo nosotros, a pesar de lo mismo de los demás, estamos viviendo una vida en salud mental, emocional, en paz, en tranquilidad, porque sabemos de quiénes somos, nosotros vamos a ver, aleluya, un resultado mucho más poderoso e impactante en los que nos rodean, porque al ver nuestras buenas obras, al ver el reflejo de Dios en nosotros, al ver esa comprobación nuestra y que somos una comprobación viva, ellos también glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Así que en esta hora te invito, te ruego a que, aleluya, por las misericordias de Dios, te entregues a Él, porque es lo que podemos hacer en reciprocidad, en agradecimiento a esa entrega de Cristo. Aleluya, que nosotros nos entreguemos por completo, sacrificando ese yo problemático para ahora vivir para Dios en esa bendición gloriosa que es, aleluya, ser de Cristo. Que Dios te bendiga.